Bendiciones, bienvenidos a la unidad número 3 de la clase de los profetas menores. Estamos hoy día pronto a estudiar la profecía de Jonás o libro de Jonás, que es lo que compete a la clase de hoy. Para recordar, hemos venido estudiando la introducción de los profetas, desarrollando el panorama histórico de los reyes de Israel. Hemos ido viendo cómo los imperios mundiales de la época causaron cierto efecto, cierto ambiente dentro del pueblo de Israel, ¿no es verdad? Y poder nosotros entender la función de los profetas, tanto en Israel de las tribus del norte y en el reino de Judá. Los profetas tienen una función interesante, muy importante, porque al principio fueron parte primordial en la salida del pueblo de Israel, de Egipto, hacia el desierto, en la tierra prometida. Por un profeta, dice la Biblia, lo sacó Dios por mano fuerte, que fue el profeta Moisés. Los profetas tienen una labor muy trascendente, una función principal en las asignaciones de Dios. No siempre son las mismas, no siempre del mismo modo. Hay una referencia muy sabia que se dice que las cosas no suceden dos veces de la misma manera. Esa es una expresión muy sabia. Dios tiene sus formas misteriosas y siempre en la escena de la humanidad, y especialmente de la historia de la humanidad, Él ha tenido a sus profetas haciendo actividades inusuales, poco comprensibles, impredecibles muchas veces, ¿no es verdad? Pero son asignaciones puestas por Dios. Al final el fruto. Cristo dijo, ¿cómo conoces a los verdaderos profetas? Por sus frutos lo conoceréis. O sea que al final lo que pone en balanza es el fruto de un profeta. Muchas veces nosotros corremos el riesgo de tildar o esquematizar rápidamente a un profeta por un modelo X. Decimos, no, es que los profetas tienen este modelo. No existe un modelo específico. A lo largo de las Escrituras vamos a encontrar nosotros que hay muchos modelos. Entonces no hay que esquematizar, no hay que estigmatizar tampoco a una figura profética, porque Dios opera de forma misteriosa, pero sí hay que sujetar al profeta al fruto. Cristo nos enseñó ese medio, el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Nadie siembra higos y cosecha, nadie siembra siembra higos para cosechar uvas, o siembra uvas para cosechar higos, etcétera, etcétera. Es decir, que el fruto tiene que ir coherente, tiene que haber una coherencia con lo que se siembra, con lo que se enseña. De esa manera, no se conoce el fruto por la pomposidad de los árboles, no se conoce el fruto por la pomposidad de las raíces, no se conoce el fruto por el grosor y el espesor que pueda tener un árbol. No, al árbol no se lo conoce por eso, al árbol se lo conoce por el tipo de frutos que dan. Por ejemplo, un árbol de mango puede tener un tronco bien fino, ¿no es verdad? O puede tener un tronco bien grueso, no importa el tronco. Pueden que las raíces estén echadas hacia abajo, profundo, puede que las raíces estén cerca de la superficie, porque un árbol de mango hace eso. Pero lo que importa es el fruto, el mango, por decir. Así que Cristo nos enseña a curar los corazones que les gusta estigmatizar o les gusta encuadrar o esquematizar a las personas por sus funciones o por lo que deberían de hacer. Y Cristo dijo, no, señores, es el fruto. Miremos el fruto. No caigamos en pecados por no evaluar frutos, por no meditar, por no valorar y coordinar bien el fruto. Entonces hemos estudiado nosotros en la clase anterior que Abdías y Joel son profetas que dieron ese fruto. Abdías dirige su ministerio o su profecía hacia Edom, donde corrige el tema del orgullo. Y vemos el fruto de la profecía. No es una profecía sectaria, no es una profecía xenofóbica, es decir, racista. No. Es una profecía con la señal del juicio, pero con la marca de la esperanza. Es una composición, porque la profecía tiene el mensaje principal
tiene si hay una exhortación, el llamado de la exhortación, y tiene también la consolación. Vemos nosotros el cuerpo de la profecía, que edifica, que exhorta y consuela. Así que Abdías da fruto. Como persona era un hombre respetado, ¿verdad? Es una persona que lo apreciaban mucho, y Joel también, porque él profetiza en una época casi contemporánea. Se aplica las mismas alegorías. Abdías habla en parte de las langostas. Joel presenta más grandemente el enigma de las langostas. En la parte de la agricultura habla del castigo que Dios tenía sobre este adormecimiento espiritual que había sobre Israel, ¿no verdad? Pecados de Jeroboam en su ascendencia, pecados en Judá que entraron por causa del matrimonio entre Atalía y Jehú, y ahora su hijo Ocosías, ¿no verdad?, que trajo grandes desmanes en todo Judá. Entró la idolatría, entró la prostitución, entró la fornicación de una manera más deliberada, porque siempre han habido pecados en los cuales Dios ha ido corrigiendo, pero una cosa es cuando se legaliza el pecado, se normaliza el pecado. Eso es lo que Dios no lo tolera. Cuando cuando le llamamos a lo malo bueno y volvemos de lo bueno lo malo. Entonces, queridos hermanos, vemos nosotros cómo Joel explota. Y Joel dice, arrepentidos, dice, borrachos, lamentad, llorad, convertidos en oración, en ayuno, porque el día del Señor viene, día grande, terrible, cuando nunca hasta se había visto. Pero de repente, él observa. Aquí viene la ventana de los cielos. Él observa que si el beneficio del perdón, si ellos se arrepienten, Dios está pronto a perdonarlos y derramar amor incondicionalmente. Y vemos nosotros cómo el profeta va cambiando de idea poco a poco, va cambiando de tono, va volviéndose al principio muy efusivo en el juicio de Dios, luego muy amoroso, mostrándonos cómo Dios al final está interesado en restaurar a la persona que se arrepiente, restaurar a toda la persona que camina en el perdón de Dios y cambia su estilo de vida. Y Dios promete nunca más volver a ser conquistado por ningún ejército extranjero. Es una promesa hasta mesiánica, porque habla de la venida del Espíritu Santo y la promesa de que los que caminamos en el perdón, caminamos en devoción con Dios, no tendremos temor al día de la ira del Señor, porque el día de la ira viene sobre los que no tienen parte con Dios, sobre las naciones extranjeras como los filisteos, los de Edom, los de Tiro y de Sidón, los árabes y todos los ejércitos a los cuales Él controla. Aprendimos en el libro de Joel que Él controla a todos los grandes ejércitos, potencias mundiales, ejércitos impíos, naciones, movimientos. Él tiene el control de la historia de la humanidad. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es disfrutar de ese perdón, hacer las cosas que nos corresponden hacer, nuestra responsabilidad, porque Joel profetiza, vuestros hijos profetizarán. Es decir, hay una función profética, un ambiente profético. ¿Y cuál es ese ambiente profético? Pues dar con lo que dice Juan en Apocalipsis, dar el testimonio de Jesús. Ser profético no nos vuelve ministros profetas. Eso es otra cosa diferente, ¿no verdad? Pero sí nos carga de esa responsabilidad de convertirnos en voz de Dios. Entrando en esto, querido estudiante, vamos a estudiar ahora a Jonás, porque Jonás no tiene una profecía. Si usted estudia el registro sagrado, él no tiene una profecía. Lo único que dice es, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Así que no hay una carta profética como tal para poder estudiar y analizar. Pero lo que sí hay es la vida de este profeta. Y si Dios permitió que este libro esté canonizado, es porque quiere enseñarnos una lección importante, cómo el personaje se transformó en una profecía. Sí, Jonás como la profecía. Esa es la enseñanza de este día, de esta clase, Jonás como una profecía. Vamos a usar el contexto histórico, vamos a seguir las pistas que nos deja el escritor de este libro, y vamos a llegar a una conclusión ilustrativa, primero con la comprensión de la época en la que Jonás profetizó, y también una conclusión aplicativa en medio de algunas reflexiones que estoy seguro vamos a tener para poder aplicarlas a nuestras vidas y permitir que esta historia que vamos a tratar de Jonás sea de mucha edificación para nuestra vida. Ante todo, vamos a dar una introducción, porque Jonás
lo vamos a evaluar como persona y esta persona se convierte en la profecía. Jonás fue un profeta renuente a quien Dios le asignó una misión que él consideró desagradable. Por eso él prefiere huir en vez de obedecerlo al Señor. Evidentemente, el escritor de Jonás, ¿no verdad?, divide el texto en dos partes. Número uno, cuando Jonás recibe el llamado de Dios y abandona la misión, capítulo 1 y capítulo 2, y cuando Jonás cumple la misión, capítulo 3 y capítulo 4. Antes de comenzar a leer, vamos a ponerle un trasfondo histórico. Se recuerda la clase pasada que nosotros leímos Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Vámonos a esa lectura. Segunda de Reyes, capítulo 14, el versículo 25, dice: E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Nosotros vemos aquí el personaje en el reinado de Jeroboam II. Observamos cómo este personaje es malo y siguió las prácticas de Jeroboam I, apostasía, idolatría, cosas abominables de parte de Dios. Sin embargo, dice que el clamor del pueblo en la época de Abdías habían sido invadidos. En la época de Joel habían sido invadidos, ¿no verdad? Pero aquí nos encontramos que dice que Dios tiene misericordia. Y ahí apareció Jonás, profetizando que Dios iba a traer un tiempo de restauración. ¿Será que se estuvo cumpliendo la palabra de Joel? Que iba a venir un tiempo de restauración. Posiblemente ellos se arrepintieron. Dios vio la calamidad de su pueblo, la necesidad de un perdón, de una restauración, y pasó por alto, no que lo consintió, pero pasó por alto el que este personaje, el rey Jeroboam II, sea un hombre perverso. Aquí dice que Dios utilizó a este personaje para sus propósitos. Esto nos enseña una lección importante, que podemos estar siendo utilizados para los propósitos de Dios, pero no necesariamente eso es una señal que estemos siendo aprobados por Dios. Interesante cómo nos encontramos en los relatos bíblicos individuos con esta característica. Por eso Pablo dijo más adelante: el que cree estar firme, mire que no caiga. Pablo afirma, dice que él trabaja de tal manera en el cual no logre perder eso que consiguió, que le fue otorgado por gracia. Dice: no siendo que habiendo sido heraldo de muchos, venga él mismo a ser como un reprobado. Así que en este camino hay que tener mucho cuidado, no dejarnos llevar por la apariencia del espesor de nuestro ministerio o de la cobertura o sombra que podemos estar dando a través de lo que damos, porque podemos estar siendo utilizados por Dios, pero nuestro enfoque es dar fruto de estar aprobados por Dios. Entonces Jonás, vemos que él es de Gat-Efer. Este es un sector territorial 3 kilómetros al noreste de Nazaret, y dio la profecía, pues, y esta profecía se cumplió. De modo que se da por entendido que él era un profeta de Dios certero al momento de cumplirse la profecía. Así que el libro de Jonás es un libro singular en el Antiguo Testamento, ya que pues es un libro nuevamente mencionado, escrito en tercera persona. No vemos que Jonás es el relator, parece que se escribió después de lo que ocurrió con Nínive, lo comentó o alguien lo comentó y lo redactaron. No parece que Jonás haya sido el autor. Sin embargo, el que escribe el libro pone como nombre del libro Jonás, dándole la autoría al autor de todo esto que aconteció. Entonces, el libro fue escrito
después de esta misión maravillosa. Algunos teólogos consideran al libro de Jonás hechos del Antiguo Testamento, ya que muestra una gráfica de lo que Dios está dispuesto a hacer por salvar a otros, demostrar su amor y su misericordia, ya a los que buscan al Señor con humildad y con sinceridad. El arrepentimiento del pueblo de Nínive pospuso esta destrucción que estaba siendo encaminada para destrucción de ellos, y se la pospuso después de 150 años. Así que vamos a encontrar en este libro la naturaleza sobrenatural de Dios con el elemento milagroso del gran pez. Algunos dicen que el pez fue creado en el momento, otros dicen que ya existía, a saber. Lo que sí es que el Todopoderoso tiene control de ordenarle a los animales, el mismo que le ordenó que entraran al arca de Noé, entraran de dos en dos. Humanamente no pudo haber sido posible aquello. Es el mismo que ahora tiene el control de un gran monstruo, de un pez. Le ordena al pez, le da al pez una asignación. Así que solo Dios puede hacer este tipo de cosas. Él divide el mar rojo, Él camina sobre el agua, ahora controla un enorme pez. Aquí hay algo interesante, es que Jesús menciona a Jonás y le da la autoría canónica al libro. No solo eso, sino que da fe de este hecho histórico y compara el tiempo que pasó Jonás, especialmente en el vientre del pez, con el tiempo en el que él va a pasar en el centro de la tierra. ¿No, verdad? Esto nos pone a pensar en algo. ¿Será que Jonás murió? ¿Será que la oración de Jonás fue hecha desde el vientre del pez con vida, o realmente es hecha desde el Seol, donde él proclama? Jonás capítulo 2 dice que desde el Seol elevó su alma, él se acordó de Dios. ¿Será que él murió y Dios en su misericordia lo resucitó para demostrar el gran amor que él tiene por alguien que se arrepiente? Pues Jesús lo comparó. No podemos nosotros especular aquello. Escuchemos lo que Jesús dijo. Así como Jonás estuvo en el vientre de pez, el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra, o en el corazón de la tierra. Otro punto importante de entender en panorama general es que Él aseguró que el arrepentimiento de los ninivitas, ¿quién? Cristo, aseguró que el arrepentimiento de los ninivitas será genuino. Imagínense, encontrarse años después, siglos después, en la boca de Jesús, que el arrepentimiento de los grandes, de los pequeños, de los que maman, de los animales, de ese rey que se tendió en saco y ceniza, en cilicio y ceniza, de pronto estuviera dando Jesús testimonio de ellos. Maravilloso, ¿verdad? Que Jesús esté dando testimonio de ellos y digan, esa gente sí se arrepintió de verdad a la predicación de Jonás. Y esa era una réplica, esa era una recrimenta hacia la apatía, la indiferencia que tenían los escribas y los fariseos de la época de Jesucristo. Entonces vamos a ver que el ambiente de la época en la cual Jonás tiene que profetizar era a Nínive. Vamos a leer, ¿qué le parece? Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás recibe la asignación no de ir a predicarle o pasarle una profecía a un rey de Israel. Ahora la asignación es hacia afuera, hacia el exterior. Y lo más difícil es que le tocó predicar a un pueblo al cual parece que al profeta le consideraba desagradable. Nínive era la capital del imperio asirio. Durante varios momentos de la historia, incluyendo esta época en la que a Jonás le toca predicar o profetizar durante el siglo 8 a.C. Así que más adelante Asiria se iba a convertir en una gran potencia mundial, y tristemente Asiria es la que iba a devorar y a desaparecer a todos los territorios del reino del norte. Y este pueblo es el que llevaría el exilio completo a todas las tribus del reino del norte. Así que para el 612 a.C., la gran ciudad de Nínive ya estaba en ruinas, ¿no verdad?
después de lo que Jonás predicaría y profetizaría, porque tristemente, o sea, este pueblo se arrepintió a la predicación de Jonás, pero después de unos 150 años volvieron. Parece que es lo que le sucede al ser humano, ¿no verdad? Está en el primer amor, parece que lo pierde el primer amor, o deberíamos de estar creciendo en estatura, creciendo en gracia, creciendo en conocimiento, en sabiduría. Deberíamos de estar desarrollando el ser interior. Segunda de Corintios capítulo 2 dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior va rejuveneciendo, va creciendo, va desarrollándose. Tristemente, nuestras actitudes o nuestros malos hábitos a veces es de decrecimiento espiritual, porque nos olvidamos. Entonces, los ninivitas con el tiempo se olvidaron de la predicación de Jonás y volvieron a hacer lo mismo y cosas peores, hasta que invadieron Israel. Entonces Dios ahora sí no los perdonó. Nahum y Zacarías profetizan la destrucción total de Nínive y así fue. Así que encontramos que Nínive era la capital del imperio asirio de aquella época. Sigamos leyendo. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Otra ciudad importante es Tarsis. Tarsis era una ciudad fenicia conocida por su producción minera. Hoy es una de las ciudades cerca de España. Tome nota ahí en el territorio geográfico. Estamos hablando de Israel y Tarsis estamos hablando de España. O sea, un sector, y Nínive estamos hablando del norte de Israel, ¿no verdad? Del este de Israel, sí, del este de Israel. Estamos hablando de eso. Entonces, amado, imagínense, pongamos aquí, Israel aquí, Nínive está en este sector, y Tarsis está en este sector, o sea, recontra lejos, muy distante, muy separado. Lo que Jonás estaba haciendo era yendo a un sentido completamente opuesto a donde Dios lo había enviado a ir. Entonces es interesante, amado hermano, seguir leyendo. Verso 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo gran tempestad, que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hasta ahí. Mírese, nótese esto, amado hermano, aquí empieza a surgir una situación en el mar con los marineros, cada uno clamaban a su Dios en su religión. Y vemos nosotros, empezamos a ver aquí el propósito de este libro. Número 1, el propósito del libro es mostrar cómo el proceso redentor de Dios se manifiesta a los pecadores condenados. Tome nota de eso. El propósito fundamental del libro de Jonás no se encuentra en la enseñanza misionera que él tiene, mucho menos se encuentra en una enseñanza universalista. No, es mostrar el hecho de que Dios es misericordioso y tiene una actitud redentora contra los pecadores. En este caso vamos a seguir leyendo. Dice, le dijeron, versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa
ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Tome nota cómo esta acción que ocurrió, de ver cómo Dios manifestó su misericordia en los ¿cómo se llama? Los capitanes y en los marineros que en el barco. Note que Jonás primero está huyendo de la presencia de Dios. Está en una actitud de rebeldía, ¿verdad? Está en una actitud equivocada. Pero vemos cómo los marineros fueron más misericordiosos que él mismo al no querer ir a predicarle a una generación perdida. Dios estaba mostrándole a él la misericordia, cómo Dios podía encontrar en ellos misericordia, pero no fue así. Así de, ¿qué pasó? Pasó que Dios tiene que tener misericordia de los marineros al ser arrojado Jonás en el agua, ¿no verdad? La tempestad se detiene, la tempestad se calma y ocurre un proceso de salvación misteriosa, porque ellos oraban primero a sus dioses, luego tuvieron un encuentro con el Dios dueño de los mares, de los vientos y de los elementos y de todo, y terminaron adorando y haciendo pacto con Dios. Qué interesante cómo Dios se vale aún de la desobediencia de sus siervos para cumplir sus propósitos de redención. Aquí vemos nosotros. Ahora, pero ese no es el punto, ese es un punto muy aparte, porque el proceso de redención viene mucho más marcado cuando el pez traga a Jonás. Note cómo un animalito recibe una instrucción de Dios y es más obediente a veces que los hombres. Porque el pez fue ordenado: ve en el momento exacto, no te equivoques, no permitas que se ahogue, que trágatelo y llévamelo a recorrer un tour por las profundidades de la tierra, debajo de las aguas. Así que el pez obedeció y se lo tragó. Provocó una reacción en Jonás. Jonás oró al Señor y capturó la atención de Dios. Pero bueno, nosotros vemos aquí el proceso redentor, aún dentro del vientre del pez. ¿Por qué? Porque Dios escuchó la oración de Jonás y luego terminó vomitándolo. Así que Jonás experimentó de primera mano la misericordia de Dios, lo que experimentaron los marineros, ¿no verdad?, en el barco. Experimentaron los marineros. Entonces, el primer punto es manifestar el proceso redentor de los pecadores condenados. Segundo, el libro nos enseña la humanidad de sus siervos, la humanidad de los siervos de Dios. Hay pocos personajes en el Antiguo Testamento tan transparentes como lo es el profeta Jonás. No transparente porque él es voluntariamente sincero, sino porque la ocasión lo llevó a manifestarse. Usted sabe que hay gente que no manifiesta su verdadero carácter ni su verdadera esencia, no porque no puedan hacerlo, sino porque no ha habido la ocasión. Una vez que se someten bajo presión, sale el verdadero yo de la persona, cuando están sometidos bajo presión. Una presión laboral, una presión familiar, una presión en la iglesia, etcétera. Ahí, cuando estamos en demanda, presionados, es cuando sale nuestra verdadera esencia. Entonces, Jonás nos muestra a nosotros esta esencia de la que realmente la mayoría de nosotros nos sentimos identificados, porque él es como un libro abierto y nos recuerda a nosotros mismos lo miedosos que somos, lo rencorosos que podemos ser, lo egoístas que podemos ser, lo orgullosos que somos. Hermano Iván, ¿puede un ministro de la palabra tener esas características? Obviamente sí. Por supuesto que nadie lo va a reconocer. Por supuesto que no lo vamos a decir, porque no es un fruto o un atributo digno de admirar. Pero lo hay. Entonces, cuando leemos a Jonás, nos vemos a nosotros mismos muchas veces. Vemos nuestras actitudes internas, pero que solo Dios conoce. Y que Dios nos pasa por procesos, al igual que a Jonás, los pasa por procesos. ¿Para qué? Para corregir esas áreas internas que están mal, que no van a dejar dar fruto. Porque imagínense, amado hermano,
cuando él estaba huyendo de la presencia de Dios, en su interior se encontraba pues resistiendo el llamado de Dios. Aún cuando él dice, Señor, perdóname, Señor, ya lo entiendo, amén, y sale del vientre del pez, el pez lo vomita cerca de Nínive, ¿no verdad? Él en su interior seguía resistiendo el llamado. Él en su interior seguía negándose y anhelando una destrucción. Por eso, cuando él entra a la ciudad, dice que solo se toma 3 días. Solo se toma 3 días. Recorrió la ciudad y dijo, ya una vez que cumplió el mensaje, dice, el Señor dice, esto será destruido en 40 días. Esto será destruido en 40 días. La gente decía, ¿pero qué debemos hacer? No sé, esto será destruido en 40 días. A él no le importaba a la gente, los niños, los ancianos, los hombres, las mujeres, no le importaba a nadie. Así que aún habiendo experimentado la misericordia de Dios, él seguía teniendo problemas internos de rencor, de orgullo, ¿no verdad? Decía, Nínive va a ser destruida, no hay esperanza, no hay salvación, todo está perdido, ya no hay nada más que hacer. Así que el mensaje fue condenatorio, no fue un mensaje de salvación, ni de esperanza, ni de arrepentimiento. Jonás deseaba que la gente de Nínive ignorara su mensaje. Pero se le volteó la tortilla, como solemos decir, porque la gente lo escuchó y fue compunida al mensaje de la palabra de Dios. Y usted sabe que cuando Charles Spurgeon solía decir que la palabra de Dios es como un león feroz, que no hay que defenderlo, hay que soltarlo, hay que liberarlo, hay que exponerlo. Yo recuerdo, amado hermano, cuando Nehemías, creo que Nehemías capítulo 8, dice que manda a llamar al sacerdote Esdras y le dice, por favor, lee las escrituras. Y dice que el pueblo estuvo desde la hora de la mañana, creo que eran las 6 de la mañana, ¿no verdad? Dice, hasta el mediodía. O sea, que estuvieron 6 horas en una explanada, soportando sol, soportando la fatiga de estar parado. No es que había un auditorio ahí, y el sacerdote Esdras leyendo la palabra. Pero dice que todos estaban atentos. Dice que mientras el sacerdote leía la palabra, la ley de Moisés la leía, la gente lloraba, la gente se compunía por el poder de la palabra. Es que la palabra es como un león. La palabra, el verbo es como un león. Hay que soltarlo, no hay que defenderlo, no hay que tratar ni siquiera de explicarlo mucho. Hay que soltarlo, hay que leerlo. Qué poder tiene la palabra, porque en sí misma la palabra está ungida. Por eso el Señor le dijo a Moisés que para la forma correcta de evangelizar a nuestros hijos es contándoles la palabra, diciéndoles de camino, siempre teniendo motivos de conversación para soltar la palabra, escribirla en las paredes de nuestra casa, comprar cuadros, comprar pinturas con textos bíblicos, plasmar la palabra en sus cuartos, habitaciones, en la cocina, en la entrada de la casa, en las puertas. Moisés lo dice, llena de la palabra. Y no nos vamos a arrepentir porque hay que soltar. La palabra es como un león, suéltalo, suéltalo. Que vaya y ataque lo que tenga que atacar. Nosotros no sabemos qué efecto produce la palabra, en qué necesidades se está cubriendo, pero la palabra va y va a devorar todo lo que el enemigo está haciendo, rompiendo pensamientos, rompiendo ideas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios lo rompe. Entonces Jonás tenía la palabra, aunque era con una actitud negativa, condenativa, pero era la palabra de Dios, la soltó. Él esperaba que todo el mundo no la entendiera, pero la palabra de Dios hizo su efecto. La gente lo entendió, la gente la recibió, la gente la escuchó, se arrepintió, un avivamiento de oración y ayuno. Usted sabe, el predicador más grande de la Biblia, Jonás, es el único que predica en 3 días, una campaña de 3 días, y se convirtió en una nación completa. Pero Jonás estaba tan ciego por su egoísmo, por su orgullo, por sus rencores, por su
por su mente cuadrada, ¿no verdad? Esquematizada, ¿no verdad? Que él le molestó y se ofendió, se enojó duramente por causa de su egocentrismo. Así él cometió el doloroso error de pensar que él era el centro del universo. Jonás representa el síndrome del ministro consentido. Él representa ese síndrome de que somos hijos consentidos de Dios. No. Dios nos engríe y Dios nos demanda. Pero cuidado con ese sentimiento de que soy el consentido. No es así. Jonás tenía ese síndrome del ministro consentido. Así que el maravilloso carácter de Dios y compasivo, lento para la ira, que ocultaba a los habitantes de Nínive, ni él mismo lo apreciaba. Él demostró. Después, en una recrimenta, le dice al Señor: yo sabía que tú eras lento para la ira y tú eras grande en misericordia. Pero parece que él mismo no lo conocía, el Señor. O no lo logró ver. Cómo no vio la misericordia de Dios cuando lo botaron del barco, porque él dijo: échenme al mar y Dios tendrá misericordia de ustedes. El pez lo toma, se lo traga y él experimenta la misericordia de Dios. Pero ahora, cuando él le tocó ver a ese pueblo con misericordia, no lo vio. Parece que él es como que dio por sentado, que se merecía la misericordia de Dios. Hermano, nosotros no nos merecemos nada. Lo que tenemos es por misericordia. Estudiar estos libros e ir a la historia del pasado de Israel es muy bueno, pero también es bueno estudiar su historia, es decir, la de ustedes, la de cada uno de ustedes, que vaya a su álbum fotográfico, a su álbum digital o su álbum de fotos de papel y mire su pasado. Mírese usted cómo era antes, mire su hogar, mire su familia, quizás viendo su pasado, viendo gente que ya partió a la presencia de Dios, viéndose como usted no tenía lo que ahora tiene. No lo tenemos porque somos buenos o exitosos en nuestra fuerza, es porque Él ha sido misericordioso contigo. Jonás no se dio cuenta de eso, no valoró y dio por sentado que lo que tiene y lo que es porque se lo merece. El síndrome de un ministro consentido. Así que esto nos muestra la humanidad de sus siervos. Sí, nuestra humanidad es así. Nosotros nos vamos a encontrar que en nuestro carácter hay este tipo de debilidades. ¿Ya? Mira, hermano, nosotros estudiando la palabra no estamos en la búsqueda de tener la razón. La persona que busca tener la razón en lo natural siempre va a terminar en un pleito, en una contienda y en una división. Porque el buscar tener la razón nos divide. En un matrimonio, cuando hay un problema, y si los dos quieren tener la razón, siempre van a terminar en bandos opuestos. Grandes cantidades de divorcio están sucediendo o han sucedido durante hoy, o sucede mejor dicho, es porque los dos quieren tener la razón. El problema no se resuelve teniendo la razón, se resuelve en la búsqueda de la verdad. Si usted está en este curso, no es porque quiera aprender a tener argumentos para mañana tener la razón. No, se equivocó de curso entonces. El verdadero enfoque es que estamos en búsqueda de la verdad. ¿Y quién es la verdad? No es un argumento, la verdad es una persona, es Jesucristo. Esa verdad nos lleva a un camino, que es Jesucristo. Ese camino nos lleva a una vida, que es Jesucristo. Que si Jesucristo es el camino, hay que caminarlo. Que si Jesucristo es la vida, hay que vivirlo. Y que si Jesucristo es la verdad, hay que conocerlo. Entonces, ¿qué pasa con Jonás? Jonás no estuvo en la búsqueda de la verdad. Jonás estuvo en la búsqueda de su propio razonamiento. Así que, hermano, este es un valor de reflexión. Por eso le dije al principio, este es un libro que nos lleva a tener mucha reflexión en diversas áreas. Nos muestra nuestra humanidad, nos muestra cuánto egocéntrico o excéntrico podemos ser nosotros en nuestra vida diaria, en el hogar, en el matrimonio, en nuestra formación con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en el ministerio. Hay quienes consideran que, y no perdonan, ¿no verdad?, que un pastor o un ministro pueda cometer algún error porque es un ministro. Pero si aquí está Jonás y fue usado por Dios también. Y vemos el carácter de Dios amoroso de intentar hacer entender a su siervo de su error. Esto es importante entender nosotros. Es prioritario que nosotros oremos a Dios cuando vemos a un siervo de Dios
con un carácter como este, porque Dios sabe cómo corregir a sus siervos. Nosotros no podemos ser arrogantes ni insolentes, porque Dios también juzga aquello. Hay que orar al Señor y decirle: Señor, corrige a tu siervo. Lo que yo veo que está haciendo está mal. Lo que yo veo que está diciendo está mal. Su actitud está equivocada, ¿no verdad? Si el siervo de Dios no quiere escuchar como Jonás, mira que Jonás no quiso escuchar ni a Dios mismo. Hay quienes no van a escuchar a nadie. Lo más saludable es orar al Señor. Señor, tócalo, háblale para corregir este tipo de errores. Sigamos entonces. Tercer punto, el libro de Jonás tiene un propósito de mostrar la rebeldía de los israelitas. Es decir, muchos profetas se habían levantado y la nación no se había arrepentido. Había profetas moviendo a todo el mundo al arrepentimiento, pero ellos daban por sentado. Daban por sentado de que como son el pueblo de Dios, Dios tiene que estar disponible para ellos cuando ellos se les dé la gana de arrepentirse. ¿Qué pasó con Nínive? Nínive es el ejemplo de lo que es escuchar con diligencia. Y por eso Dios permitió y trajo ese avivamiento extraordinario. ¿Para qué? Para que escuchara las palabras del profeta. Jesús dijo que un profeta no tiene honra si no es en su propia casa. Muchas veces los profetas en sus propias iglesias no les creen, no los escuchan, no les toman en serio las palabras. Entonces Dios permite que vayan a otros lugares. Y ahí son recibidas las palabras, pero no para honra del profeta solamente, sino para testimonio de que Dios está con el profeta, de que Dios quiere el arrepentimiento de la gente. Entonces Dios permite que los de Nínive escuchen la palabra y ellos se arrepientan como debe de ser. ¿Para qué? Para mostrar también la rebeldía, un contraste de rebeldía. La misma palabra, los mismos profetas, diferente fruto. En un lugar recojo fruto y en otro lugar recojo obstinación. Cuarto, para mostrar que Dios no es exclusivo de una sola nación. Es que este es el error que cometió el pueblo de Israel, creer que Dios estaba limitado en su territorio. Como Israel era siervo de Jehová, entonces Dios le pertenece a ellos. O ellos privatizaron el conocimiento de Dios al mundo entero. Y Dios dijo que yo soy el dueño de todas las naciones. Yo soy el dueño de toda la tierra, no solo de la tierra, de todos los planetas y las constelaciones. Yo soy el dueño de todo lo que existe y aún lo que no existe. Yo soy dueño de lo que piensa existir. Él es el Todopoderoso. Entonces, por ese motivo Jonás llegó a entender y a creer que al irse de Israel huía de la presencia de Jehová. Por eso dice: yo huyo de la presencia de Jehová. Pero no es así. Es un pensamiento muy abstracto, muy limitado. Llegar a pensar que huimos. Mire, eso se puede estar traduciendo o interpretando hoy en día de la gente que cree que se aparta del Señor porque se van de la iglesia. Dicen: ya no estoy yendo a la iglesia, ya no estoy con el Señor. ¿Cuán equivocados estamos? El que ha sido sellado y marcado por la sangre de Cristo nunca se aparta del Señor. Si se va a pecar deliberadamente, según el libro de los Hebreos dice, se convierte en alguien que pisotea la sangre de Cristo. No existe en la Biblia tal cosa de que estoy apartado de Dios. No, estás apartado de la iglesia, estás apartado de la denominación, estás apartado de la congregación. El síndrome de Jonás. Me voy a alejar de Dios. No, tú no te puedes alejar de Dios porque Él está en todos lados. Él es omnipresente. Él puede todo. Él te da la capacidad de que tú puedas respirar. Él es omnipotente. Huir de Dios o decir que estamos apartados de Dios es una expresión, es una falacia. Es una verdad que solo usted se cree, pero Dios nos ve a nosotros diciendo: ¿pero qué está pensando este? Afuera, donde creemos que estamos huyendo de la presencia de Dios, nos espera un gran pez, que es el mundo, y donde nos va a tener ahí hasta que nosotros nos arrepintamos y el mundo nos vuelva a vomitar. Pero nadie puede escapar de la presencia de Dios porque Él está en todos lados. Así que este es un pensamiento de creer que Dios está dentro de la iglesia y que si me voy de la iglesia me aparto de Dios y Dios no ve lo que yo hago. No, ¿cómo no? Usted ya está marcado con la sangre de Cristo. Usted ya recibió el sello del Espíritu Santo. ¿O cómo es el asunto? O sea, usted se aparta de la iglesia, se aparta de Dios, el Espíritu Santo ya no está con usted, rompió el sello. Eso es imposible.
Eso es imposible. Usted está sellado por el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo allá adentro, pero lo tiene apagado o lo tiene contristado. Y aquí viene el pecado. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Libro de Efesios, capítulo 5. Entonces nadie huye de la presencia de Dios. Creemos que huimos, pero nadie huye de la presencia de Dios. Así que el libro nos demuestra que Dios no es exclusivo de un territorio, de un lugar. No podemos privatizarlo a Dios. Dios hace lo que quiere, es soberano. Así que nosotros como siervos de Dios tenemos que aprender a mostrar el conocimiento de Dios al mundo, a la gente, a nuestra familia, a todas las naciones. Vamos a ver ahora, amados hermanos, la importancia de este libro. Ya vimos nosotros el propósito del libro, ahora vamos a ver la importancia. ¿Por qué Jonás no quiere ir a predicar la palabra? La semana pasada, en la clase anterior, hace unos días, me comentaron, me hicieron esta pregunta, un estudiante, y me dijo que ¿por qué no quiso ir? O sea, ¿quién quiere despreciar el llamado de parte del Señor? ¿A quién se le ocurre despreciar y decirle a Dios que no? Porque eso es un honor, imagínense. ¿A quién no le hubiera gustado, le gustaría estar en la posición de Natanael? Cuando Cristo le dice, Natanael, hoy le dice, a partir de hoy, he aquí un verdadero israelita. ¿De dónde me conoces, Señor? Cuando te vi debajo de la higuera, te vi. Maestro, le dice, tú eres el Mesías. Le dice, cosas mayores que estas tú verás. De ahora verás el cielo abierto. ¿A quién no le gustaría que Dios se le acerque y le diga, tú, sígueme? Tú verás el cielo abierto. Tú verás ángeles descender. Sobre ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿A quién no le gustaría que le digan, muchos son los llamados, pero ustedes son mis escogidos? Ustedes que escucharon mi voz para seguirme. Maravilloso. Entonces la pregunta no sería, ¿por qué Jonás no fue? ¿O se le puede decir a Dios que no? No, la pregunta sería, ¿por qué? La pregunta era, ¿por qué Jonás no quería ir? Ya, no es que si se puede o si no se puede, no, ¿por qué Jonás no quería ir? ¿Qué pasaba en el corazón de Jonás para decirle a Dios que no? Vimos en el versículo de Reyes que él era un profeta activo y que iba donde Dios le mandaba, pero ¿por qué no quería ir para allá? Pues simple, por un problema en su corazón. Jonás odiaba a los poderosos y perversos asirios. Jonás no quería tener nada con ellos. Hermano, hay que entender esto nosotros, que Dios trata el odio en nuestro corazón, nos va a tratar y nos va a hacer ir a esos lugares donde nosotros nos produce incomodidad, nos va a hacer procesar por eso. El odio es algo malo, no se puede tener odio, no, ni siquiera al diablo uno le puede tener odio. El diablo hay que tenerle el lugar que se merece. Es un ser derrotado, es un ser caído, es un ser que hay que resistirlo, como nos enseñó Pablo, con las armaduras de la fe, con las armaduras del Espíritu, con la palabra, resistirlo, y él va a huir de nosotros. Nos sometemos a Dios, según nos enseñó el apóstol Pedro, someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero no hay que tener sentimientos de odio porque no se lo merece. Porque el diablo no se merece sentimientos de odio. No. Porque ¿sabes qué? El odio solo nos daña a nosotros. El odio no daña a la otra persona. El odio no daña a los seres externos. El odio, los sentimientos de negativo, de rencor, apatía, todo nos causa a nosotros infelicidad, no a los otros. Los otros siguen su vida. Los otros siguen comiendo, bebiendo, creciendo, publicando en las redes sociales sus aparentes éxitos, pero somos nosotros los que no tenemos los sentimientos resueltos, los que nos llenamos de ira. Cuidado, porque la carta a los Hebreos dice, cuidado que apareciendo una raíz de amargura os estorbe al crecimiento, dice, y vengamos a ser reprobados, rechazados, y caigamos de la gracia de Dios. Nosotros no caemos de la gracia. Tenemos que procurar caernos en la gracia cada vez que nos equivocamos. Pero cuidado, brotando raíces de amargura, nuestro corazón se convierta en un corazón malo de incredulidad por causa de la raíz de amargura, del enojo, del odio
o de los sentimientos sin resolver. Jonás tenía este problema. Alguien dijo en una ocasión que si usted tiene problemas con las mujeres que se maquillan, lo más probable es que usted tenga que maquillarse. ¿Para qué? Para que usted pruebe un poquito de aquello que tanto odia, ¿no verdad? Si tanto reprende usted y le parece fastidioso algún tema de corte de cabello, lo más probable es que te tengas que cortar el cabello. De la misma manera, para que lo aprendas. Dios te va a hacer procesar y probar aquello que tanto odias. ¿Por qué? Por causa del corazón. No porque a Dios le agrade aquello, no, sino por causa de tu corazón, para que aprenda a lidiar con aquello, porque a Dios no le agrada el odio. El odio es muy mal. Entonces Jonás odiaba a los ninivitas por esto, porque eran perversos, poderosos y no quería tener nada con ellos. Por esta causa es que Jonás entra en un proceso, nótese esto, en un proceso de involución. Recibe el llamado de parte de Dios, le dice que no. Dios le dice, quiero tratar tu corazón. Veo un resentimiento negativo, veo odio, quiero tratarte. No quiero. Él decide no querer. Es que Dios nos pone a nosotros en la balanza de la decisión. El odio no se va a ir de la noche a la mañana. El odio no se va a ir con el paso. Hay gente que dice que el tiempo todo lo cura. No. El tiempo no lo cura, lo curan las decisiones. Yo decido alojar un sentimiento. Yo decido darle prioridad. Recuerden la clase pasada lo que dijo Abdías. Él decidió, Saúl decidió prolongar su rencor hacia su hermano Jacob. Uno decide. No es que el tiempo cura las heridas. No, señores. Uno decide pasar la página, avanzar. Y Dios le dijo, es el momento de enseñarte a pasar la página. No quiero, Señor. Entonces entró en el proceso de la involución. Empezó a involucionar. Descendió a Jope, quiso ir a Tarsis, tomó el barco y descendió al profundo del barco. No entendió nada, descendiendo a lo profundo del barco, lo toma un pez, descendió al viento del pez, descendió a las profundidades de la tierra y donde ya no pudo descender más, él recién ahí se acuerda y dice, Señor, ahora estando en lo profundo, donde ya no se puede descender más, ya tocó fondo, me acordé del Señor. Hermano, ¿por qué acordarse del Señor cuando ya se toca fondo? Cuando ya no hay nada más a dónde descender, ¿por qué acordarse del Señor? No, porque hay dos procesos. El proceso que Dios te brinda de cambiar, si tú cambias, si decides cerrar la página y corregir ese odio, le dijo a Jonás, entonces vas a entrar en el proceso del progreso, de la evolución, del crecimiento, del desarrollo, de la expansión, de la sobreabundancia, de avanzar de gloria en gloria. Entonces uno decide qué proceso quiere agarrar. Es decisión de uno. No es que Dios nos mete involuntariamente. No. Es un proceso voluntario. Yo decido obedecer a Dios. Quiero el progreso, quiero el desarrollo, quiero el éxito. No quiero resolver mi problema. Está bien, igual vas a entrar en un proceso, pero de involución. Hasta que llegues al nivel en el que nos vomiten. La pregunta es, ¿quiere usted ser vomitado porque usted no quiso resolver un problema emocional? Yo no quiero ser vomitado. Yo creo que tampoco usted quiere ser vomitado. Entonces, ¿qué pasó? Jonás tuvo que involucionar y bajó a todo. Entonces el libro nos muestra la misericordia de Dios por todas las páginas, porque nadie aquí se perdió. No se perdieron los marineros en el barco por causa de la tempestad, no se perdió Jonás ni aun que el viento se lo tragó, y no se lo perdió y no se perdieron los ninivitas, a pesar de que había un juicio decretado. Nadie se perdió y vemos la misericordia de Dios manifestada aquí. El libro nos muestra también cómo Dios tiene cuidado con los detalles. En varios pasajes bíblicos tú vas a encontrar la palabra que Dios preparó. Preparó un pez, preparó una calabacera, preparó un gusano. Dios preparó cositas en fin o en pro del desarrollo del proceso que el Señor estaba teniendo con su siervo Jonás. Así que Dios tiene preparado todo lo que va a usar para procesar nuestro carácter, para procesarnos a cada uno de nosotros. No nos asustemos por el mañana, dijo Cristo. Todo está preparado por Dios. Todo está orquestado por Dios. Pero qué lindo, el libro nos enseña que Dios tiene el control de todo y Dios ya lo tiene todo enteramente preparado.
esa oración que Jonás hace nos muestra también una rotunda fidelidad de Dios hacia un corazón y una oración sincera. Toda persona que ora a Dios sinceramente, no con pretensión. Hay oraciones pretenciosas como la que hizo el fariseo. Señor, yo ayuno tantas veces a la semana, yo diezmo de todo lo que tú me das y yo soy mejor que todos estos publicanos pecadores. Oraciones pretenciosas. Hay oraciones que son humildes, que son sencillas, que son sinceras. Dicen, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Me arrepiento, reconozco que de oídas te había oído y que hablaba cosas que no entendía, Señor. Pero ahora mis ojos te ven, Padre amado. Vemos nosotros la fidelidad de Dios a una oración sincera. Qué delicia es este libro. La fidelidad de Dios a una oración sincera. Esto nos lleva a nosotros a entender y a tener esa confianza de que el Todopoderoso siempre va a responder cuando oramos sinceramente. Cuando nuestras lágrimas que caen por nuestras mejillas no son pretenciosas o por capturar su atención, sino vienen de un corazón sincero. Vienen de una oración sincera. No importa las horas que te tome orar o los minutos, pero si es sincera las lágrimas y la oración, viene la fidelidad de Dios. Él no va a fallar. Él corresponde con misericordia, cancelando el castigo. Nótese esto, vamos a ver nosotros que en el libro, Él ve el arrepentimiento y dice, no voy a castigarlos. ¿Cómo voy a castigar a los que no saben discernir lo que hay entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Cómo voy a extender mi mano fuerte contra ellos si lo poco que escucharon lo tomaron y se arrepintieron? Hermano, yo todavía no logro entender cómo hay personas que se deleitan en tener un mensaje condenatorio y de castigo y decir que Dios está irado contra la humanidad. Cuando los presidentes, los alcaldes, los funcionarios, la gente que preside en diversas naciones cometen pecados o aprueban leyes inmorales, de repente empiezan a decir que Dios va a castigar a toda la nación. Cuando hay gente entre la nación que está llorando por misericordia. Como hay gente que coaccionan la fe de las personas con una predicación coercitiva y traen palabras como Dios va a tocar a tus hijos, Dios va a llevarse a tus hijos si ustedes no se arrepienten, cuando el Todopoderoso no es así. Cuando vemos que Él está interesado, como lo dice Joel, capítulo 2, de derramar de su corazón amor inagotable. Que quiere Dios que el pueblo se arrepienta, que quiere Dios que derramar su perdón para rápidamente bendecirnos, rápidamente darnos bienes materiales, llenarnos en sobreabundancia y porque Él se deleita que su pueblo no tenga necesidad de ningún bien. El Salmo 120 dice que el que camina en el Señor obedeciendo sus mandamientos, no tendrá temor de malas noticias, será próspero, será bendito. El Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que guarda su ley, dice que anda en sus mandamientos, dice que no se sentó en silla de escarnecedores, que no siguió el consejo de malos y que no anduvo en camino de pecadores.